Agradecer las invitaciones porque realmente es un tema que nos apasiona a todos y realmente nos apasiona. Y agradeciendo esta invitación, nosotros somos un pequeño museo. Y dentro del hospital yo tengo una antigüedad de 40 años dentro del hospital, lo cual como gestora cultural es interesante saber primero las necesidades del hospital y la relación con los profesionales compañeros. Y bueno, esta relación de 40 años hace que los últimos 20 años haya desarrollado mi carrera dentro del Departamento de Docencia e Investigación, y ahí es donde comenzamos la próxima. Justamente el escudo que ven arriba es el del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la dependencia del museo, es decir, es un museo institucional adentro del hospital, es decir, formamos parte tenemos la venia del Departamento de Docencia e Investigación del hospital y a partir de ahí es donde nos dan los permisos y actuamos y organizamos todas las acciones. Ahora, nuestro fundador, Rodio Raíces, era un médico. Cuando el museo en sí ha atravesado diferentes relaciones con la institución. Primero se funda como un museo hegemónico, es decir, para médicos, nada más. Es decir, el doctor Rodio Raíces hacía las visitas guiadas cuando en el aula magna se hacían eventos para los médicos. Abría las salas que quedaban enfrente del aula magna, que era la principal, y allí habría su museo de 3 salones, el Salón de los Notables, el Salón de las Banderas y el Salón de los Espejos. Pero recibía únicamente al público en su tiempo libre, que eran los sábados, invitando a sus pacientes. Por supuesto, pacientes, amigos, colaboradores, gente interesada del barrio, pero generalmente era muy etnocentrista. Hasta que, lamentablemente, al no ser él el único empuje, realmente necesitó ayuda porque empezó a tener problemas de infraestructura. Allí se cierra el museo y en el año 2003 ahí aparezco yo y formamos un grupo para solucionar el tema de la caída, es decir, le llovía dentro del museo, porque estábamos en un tercer piso. Y bueno, y eso generó recién ahí un grupo de estudio, un grupo de acción, y ahí empezamos a tratar de paso a paso de ir solucionando los problemas. La próxima. Ahí encontramos una misión, ahí empezamos este mismo grupo, era un grupo mixto, es decir, gente que trabajábamos dentro del hospital, que tenía las ganas de juntarse y aliados a la cultura, e inclusive una gestora cultural del barrio, que también nos ayudaba como voluntaria experta. Allí formamos nuestra primera misión, ¿no? Defender el patrimonio cultural hospitalario no como una acción aislada, sino como parte de una política coherente, rescate, defensa y preservación del acervo cultural y natural para conservar, exhibir, documentar y difundir los bienes culturales que integran al hospital. Y hago esta salvedad porque una vez que se reabre el museo en agosto del 2004, las acciones empiezan a ser más ajustadas y a tener que realmente empezar a dividir al museo como realmente un museo
se aprende hoy en día, ¿no? Como realmente el museo se trabaja hoy en día, como mínimo con 3 áreas: el área de administración, el área de colecciones y un área de extensión cultural. Generalmente tratábamos de hacer algo, por supuesto, interrelacionado. A veces funcionaba, a veces no, pero empezó a funcionar de diferentes formas y tomamos esta capacidad que tuvo el fundador de organizar visitas guiadas y entonces descubrimos que el hospital, que trabajaba diariamente, se había transformado en un museo vivo. No por la antigüedad del hospital en sí, sino porque realmente descubríamos cada espacio histórico y lo revalorábamos haciéndolo accesible para mostrarlo y divulgarlo y poder desarrollar otro tipo de estrategias para surgir con ese museo. La próxima. Bueno, como le decía, organicé un programa, Reactor Cultural en Hospitales, con una nueva comisión mixta, una reapertura, un nuevo organigrama, pensando en que los permisos dependían de otra persona, que era un médico, y que a veces realmente los médicos no estaban para entender qué era un museo y qué queríamos rescatar. Entonces se hacía difícil esta comprensión hacia la institución. La próxima. Bueno, pero allí, tratando de buscar estrategias, encontré un hilo entre tratar de buscar en la parte de cultura programas que se desarrollen dentro del mismo hospital. Programas ya establecidos, el Día Internacional del Arte Solidario, y entonces yo hice una salvedad, el Día Internacional del Arte Solidario en hospitales. Y cada vez que había un proyecto en cultura, yo lo trasladaba al hospital. Y esa era una estrategia de tener, no solamente conseguir mucho más público del barrio y de otros sectores, sino que ya realmente empezaba a sonar el museo como un museo digamos, actual y de acervo cultural diferente. La próxima. Bueno, ahí estamos en el Salón de los Espejos, con público de la Noche de los Museos, cosas que se siguen haciendo actualmente. La próxima. Bueno, el mismo desarrollo especialmente en extensión cultural, y lo que intenté realizar es una articulación público-privada, una articulación con ONGs y organizaciones sin fines de lucro y tratar de que ellos ayudaran y enviaran por otros caminos que del Departamento de Salud no entendía por qué lo hacíamos. Sin embargo, al poder elaborar determinados eventos de gran magnitud de público, quedaban como maravillados de que había un movimiento que ellos no entendían qué era, por qué tanta gente en el jardín, por qué tanta gente viendo las obras de arte de los espacios y por qué hablábamos de la arquitectura. E inclusive se empezaron a trabajar muestras museográficas para discapacitados y para otro tipo de gente que deambulaba como paciente, e inclusive psiquiátricos. Hacer visitas guiadas para determinados pacientes realmente tuvo mucho éxito. La próxima. Bueno, en realidad el museo, esta es una fotografía de 1930, del espacio del museo, el aula magna, como ven, donde dice anfiteatro, ese es el aula magna, donde dice hall es el salón de los notables, y la biblioteca y el archivo pasaron a ser el resto del Salón de las Banderas y el Salón de los Espejos. Como ven, en 1930 también estaba la palabra museo, por supuesto siempre ligada a lo que era la recolección de anatomopatologías desde el coleccionismo, ¿no? Desde la parte de medicina lo guiábamos, el objetivo era tener elementos anatomopatológicos para
estudio de los estudiantes de medicina, pero para la museología eso es coleccionismo. Entonces, ahí sí, realmente eso fue una fortaleza porque estaba en el lugar indicado, estaba en todo un sector muy espacioso dedicado a la enseñanza. Y entonces, si había enseñanza desde lo científico, porque no podía haber desde lo no formal, lo formal y lo no formal. Y entonces empezamos a desarrollar esa área también, la próxima. Y empezando a hacer preguntas, ¿no? ¿Qué pasaba con el patrimonio? ¿Por qué se entendía que era patrimonio? En cultura la gente entiende que es patrimonio y en salud no. Entonces, tratamos de hacerle entender a los directivos que los bienes materiales y simbólicos, socialmente construidos y expresan el proceso de salud de las dimensiones científicas, ¿no? Decíamos todo científico para que nos entendiera, científico, social, histórico, arquitectónico, e inclusive de la arqueología social. Todo eso parecía como muy científico y empezaron a firmarnos los permisos para hacer muchas más cosas. Entonces, la próxima. ¿No? Bueno, entonces empezamos a pensar la relación y empezar a dividir las visitas guiadas en arqueología hospitalaria, en qué se hablaba en cada pabellón de higienismo y sanitarismo, en tratar de ver cuál era la relación y la creación de los hospitales, de la ciudad. Entonces empezamos a tratar de ver lo que era el nacimiento de la salud pública. Ya no abarcaba solo el hospital, sino abarcábamos el nacimiento de los hospitales de la ciudad, de Buenos Aires. Y, por supuesto, la relación con la sanidad militar nos llevaba también a lo que era el resto de la Argentina en el norte. Es decir, que de acuerdo al público que nos llegaba, podíamos hacer esta estrategia de buscar diferentes temas para atraer más público. La próxima. Bueno, siempre pensando, ¿no? en el pasado y en por qué seguir avanzando en la identidad, hasta que llegó la idea de, bueno, ¿qué tipo de identidad le queremos dar al museo y al hospital? Que hay un momento en que hay que frenar y volver a pensar qué es lo que uno quiere dar, porque entra en una vorágine de hagamos, qué lindo el público, pero realmente lo bueno es pensar qué tipo de identidad le estoy dando a esa institución si rescato cosas, ¿no? La próxima. Entonces ahí nos apoyábamos en diferentes digamos, apoyos sobre bases legales, que por supuesto ya estuvieron hablando con respecto a las leyes. La próxima. En todo lo que es identitario, por ejemplo, bueno, sabemos que el tango es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, pero ¿qué pasa con siempre tratando de imaginar, bueno, el tango como parte cultural, pero ¿qué pasa en salud? Porque, ¿cómo pensar el tango en patrimonio en salud? Bueno, entonces empezamos a descubrir qué cantidad de letras de tango hablan de la salud, qué letras de tango son hechas por médicos, y, por ejemplo, historias que hablábamos de fantasmas y historias raras, historias divertidas que pasaba en las guardias en 1910, antes, en 1900, cuando se iba a bailar tango a las tanguerías, lo que hacían los médicos. En Argentina y en Buenos Aires hay muchas anécdotas de fantasmas y chistes muy pesados que hacían los médicos en las guardias cuando iban a bailar tango. El que está un poquito más interesado, los invito a conocer la página de nuestro museo, que ahí van a encontrar la historia. Pero bueno, es tratar de pensar esta articulación salud, cultura, y pudimos avanzar bastante para dar más visibilidad. La próxima, por supuesto, para dar más visibilidad,
pero entonces ya no éramos un museo etnocentrista, ya las muestras museográficas estaban dedicadas a la administración, al rescate de historias de la administración, de las enfermeras, de otro tipo de servicios, de las planchadoras, de las amas de leche. Entonces, la concepción de que el trabajador tiene esa idea de identidad, es decir, el trabajador que estuvo durante más tiempo en el hospital que en su casa, ¿qué identidad le daba a ese hospital? Y entonces nos pusimos a rescatar con esa concepción de imagen, ¿no? De rescatar otro tipo de identidades. La próxima. Parte del personal y cómo se iba rescatando pequeñas fotos, historias, historia oral. Para eso nos tuvimos que instruir, es decir, el grupo empezó a hacer talleres y perfeccionar cómo avanzar sobre eso. Hablo del grupo porque no era solo ya el Museo del Hospital Rivadavia, sino como dijo Gabriela Campari antes, había otros hospitales que estaban queriendo rescatar esta misma concepción que nosotros estábamos haciendo pie. La próxima. Para eso necesitamos un marco legal como herramienta práctica. La próxima. Y ahí, bueno, voy a pasar más rápido y hago referencia, ¿no?, a todo lo legal. Hablaron ya, a la mañana hablaron de la Carta de Ottawa, de la Carta de Bogotá, pero bueno, la realidad, y me voy a detener un poquito en la próxima. Ahí, me voy a detener ahí, porque creo que la concepción más clara surgió, qué concepción me acercó más a la historia y al patrimonio cultural de la salud, y fue, por supuesto, la creación de la Biblioteca Virtual de la Salud a partir de la Carta de Bogotá. Y me pareció como una herramienta magnífica. Yo tomé contacto con la Organización Panamericana de la Salud para que apoyen un evento dentro del museo, y bueno, y ahí tomé contacto y pudieron traer a los extranjeros. También hicimos un evento realmente con esa magnitud, para nosotros fue muy importante, y luego fuimos invitados a Brasil y a Chile para seguir haciendo este reconocimiento de la historia, del rescate de la historia y del patrimonio de la salud, que descubrí que fuera de Argentina es como que tenía otro grado de desarrollo, ¿no? La próxima. Luego surge otra, a nivel marco legal, algo encantador, que fue el primer Foro Internacional de Arte Puente para el Desarrollo, donde, si pueden profundizar este tema, van a saber legalmente cómo la salud y la cultura, el arte y todo lo que desarrolla, ya estaban los gobiernos involucrados en esta ley. Y por lo menos en Argentina, ¿qué pasaba? Que no funcionaba esto, la ley estaba y no se aplicaba. Entonces, la próxima. Ahí empecé como a delinear diferentes herramientas y experiencias, la de experiencias regionales, nacionales y dentro del gobierno de la ciudad. Esta relación cultura-salud es muy importante o por lo menos fue muy importante para poder fortalecer el museo y empezar a rescatar historias desde otros lados. También al mismo tiempo se organizó un curso para que la gente que tenga ganas de desarrollar y rescatar todo esto fuera más idónea. La próxima. Como experiencia regional, bueno, el programa de Historia y Patrimonio Cultural de la Salud, dentro del gobierno, dentro de la OPS nos sienta en una mesa con el ministro de Salud.
Y entonces se empieza a programar un programa de historia y patrimonio parecido, así imaginariamente parecido a Chile, no fue de esa magnitud, pero sí como una unidad, como crear una unidad donde se desarrollen más de un museo, no solo el Rivadavia, y se pueda tomar acciones. Pero bueno, todo fue positivo, hicimos el programa, esto está desde el 2008 al 2012, realizamos tareas, acciones, memos que hacer, cosas administrativas para que esto siguiera adelante, pero no funcionó, nunca hubo presupuesto adjudicado y las formas individuales de cada personaje de a poco fueron, de los personajes que trabajaban con el programa, de a poco fueron devastados. Ahora, hago un salto temporal y hablo que en la pandemia el programa fue aprobado, desde el 2008 hablo a la pandemia, ¿no? 2019, 20, 21, ahí se aprobó el programa, pero ya no había nadie que lo realizara. Por supuesto, el programa se aprobó sin presupuesto, no es que le dieron presupuesto, ¿no? Entonces, pasamos a la próxima. ¿No? Ahí tenemos algunos detalles de este programa. Un eje transversal, el fortalecimiento del proceso de la salud y la enfermedad, con un propósito, ¿no? Para darle una identidad institucional. Eso habíamos aprendido de que ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué rescatamos cosas? ¿Para quién? ¿A quién fortalecemos? ¿Al museo? ¿Somos igual de etnocentristas o le damos la visibilidad al hospital o al Ministerio de Salud? Y por supuesto donde hay un compromiso comunitario de los valores tangibles e intangibles, sin dejar atrás la contextura del hospital y el barrio. Eso era lo que le daba la mayor identidad a la gente que lo transita. A pesar de que el programa no funcionó, sí quedó una de las bibliotecarias de gran trayectoria que pudimos lograr con ella ser centro cooperante de la OPS. Y eso nos permite que todos los libros históricos y el archivo que nosotros tenemos en la biblioteca pasen a virtual y entonces quedan para estudio de los investigadores para las etapas de cielo y todas las investigaciones que se pueden investigar a partir de ser centro cooperante de OPS. Bueno, como les decía, la parte de cultura era las que nos daba más importancia en el 2007, y estuvimos hablando también con colegas, ¿no? Que en el Ministerio de Cultura en alguna época las direcciones generales de patrimonio, de Instituto Histórico, Museo, Instituto Histórico, que nos daban una cabida a salud, lamentablemente los problemas políticos hicieron que todo eso fuera desapareciendo. Por lo tanto, el apoyo cada vez era menor. Las experiencias, bueno, hago un salto temporal para atrás, ¿no? Hubo grandes experiencias desde el Ministerio de Salud que tocaron los temas de memoria y entonces hubo grandes eventos donde todos los hospitales recolectaban su parte identitaria y lo llevaban a esta exposición y lograban darle más visibilidad a ese hospital. La próxima. Pero desde el Ministerio de Cultura también había proyectos que iban hacia salud. Por ejemplo, el arreglo de las capillas de los hospitales. Eso fue una tarea muy importante, aunque hubo algunos hospitales como el Rivadavia, que la capilla se hizo la primera modificación y el arreglo de todo un techo, y la segunda no, porque ahí una cuestión política detuvo el proyecto. Si hablamos de cultura en salud, ahí no podemos dejar de lado a todos los espacios de encuentro de arte que había en salud. Nosotros en Argentina tenemos los payamédicos, pero en todos los países están los payasos de hospitales, muy reconocidos. En Argentina hubo dos líneas de payasos de hospitales, una que eran médicos, artistas,
con ganas actorales que elaboraban un sistema para poder para divertir a sus pacientes. Y otra línea que eran actores, ya con saber cómo trabaja un payaso, que se preparaban para saber cómo entrar al ámbito hospitalario. Es decir, siempre hubo como un entrecruzamiento hospitalario y eso sí le permitía a los pacientes internados, visitantes y hasta las universidades lograr este entrecruzamiento. Uno de los libros importantes es Cuando el arte da respuestas, de la Asociación Artes Escénicas. No casual, el director es un gestor cultural también y hizo un relevamiento muy fuerte de muchos grupos que trabajaban con arte y salud. Entre las articulaciones público-privada también estaban las embajadas que trataban de pintar las paredes de nuestros del Hospital Rivadavia. La próxima. Y bueno, y a partir de esta valoración identitaria también pudimos hacer ciertas investigaciones de rescatar el cine, es decir, películas de la enseñanza de los médicos, inclusive películas mudas, porno también. También hemos descubierto dentro de la medicina montones de películas, además de… ¿cómo se llama? Además de las típicas videos de los médicos a sus pacientes, ¿no? Hemos encontrado otro tipo de cosas. La próxima. Relevamiento de las latas y la conservación. La próxima. Estas latas… tomamos contacto con gente también de otros museos, el Museo del Cine, que era del gobierno de la ciudad. Les pedimos que nos elaboraran y que nos dijeran qué eran estas latas, porque la verdad eran ellos los que tenían las cámaras para saber. Con ellos hemos tenido como problemas para que nos las devolvieran, porque eran tan buenas que se las querían quedar. Pero bueno, es difícil, por suerte tenemos algunas estrategias que hacen algunos museos y para los que van a estar en los museos y crear museos es muy bueno tener a Interpol en el bolsillo. Todos me decían, no, ¿cómo? Sí, y funciona, sí, sí. Me refiero a que las devolvieron en 48 horas. Esta investigación luego pasó a ser un artículo mío, pero bueno, la realidad es que descubrimos descubrimos que hay mucho interés de las universidades para tener temática nueva. Es como que las universidades están ávidas de tener temas nuevos. El tema de la museología y el rescate histórico en salud, por lo menos en Argentina, sigue siendo nuevo. Son temáticas que todavía no están investigadas. Bueno, esta es una sala donde se hace el relevamiento de las diapositivas que dio a otra investigación. ¿Próxima? Y ahí sí, otra articulación público-privado, Rosario, que tiene un CIP, se llama, es un centro de recuperación y digitalización, y tomamos contacto con ellos, hicimos una investigación muy profunda y llevamos a Rosario las diapositivas de vidrio y volvieron en digital. Así que para eso… Imagínense la línea de tener algo digital, se las pasamos a OPS porque somos centro cooperante, los investigadores a disposición y para el que lo quiera. Ahí me hago un parate porque nosotros tenemos una investigación sobre la primer transmisión, estudio de factibilidad de la televisión que hizo la General Electric antes de que viniera la televisión a la Argentina. Si uno googlea, dice la televisión en Argentina empezó en 1951. No, empezó en el 50, para nosotros año sanmartiniano,
Y ahí se hizo un gran evento, no solo porque fue el evento sanmartiniano, sino porque se hizo un evento de cirugía cardiológica, se hizo el video, se transmitió con antenas a los hoteles de la zona, estamos hablando de Recoleta, una zona de muchos hoteles de gran nivel, y ahí se hizo el estudio de factibilidades y las antenas al año siguiente iban a funcionar con los televisores. La próxima. También tuvimos la articulación con otras fundaciones, ¿no? Esto es un rescate de planos de los edificios, que bueno, la Fundación Barceló fue la que pudo realizar, junto con ella pudimos realizar esa digitalización. La verdad, fuimos a la Facultad de Arquitectura para que pudieran duplicar los planos y no lo pudieron hacer porque eran muy antiguos, así que a la buena de Dios dijimos a la pared, foto, digitalizamos y digitalizamos. La próxima. Bueno, salió mal la foto, pero la realidad, nuestras muestras museográficas, como decía anteriormente, no solo son, algunas son para el divertimento, pero algunas son para las APS, la atención primaria de la salud. Es decir, el objetivo nuestro es realizar una muestra museográfica, por ejemplo, de sombreros, que si se hace dentro de un hospital, la gente se puede organizar con el objetivo de prevención de cáncer de piel, más si se hace dentro del servicio de dermatología y más si la empresa que lo subvenciona es La Roche. Eso, genial, quedó muy bueno. Pero la realidad es que uno está tratando de buscar una articulación, porque al no tener, para los gastos mínimos, no un gran gasto, yo me enamoro de todos los gastos que han tenido el resto de los hospitales, pero lo nuestro era mínimo, realmente mínimo, pero el valor era muy grande. La próxima. Y bueno, muchas de otras articulaciones con la Embajada de Australia, en un programa que se llamó El Deseo de Pedro, lo pueden googlear, es para pintar paredes de los hospitales y se hace en forma internacional. Lo divulgo para que el que quiere en su hospital fortalecer ese tema. La embajada es la Embajada de Países Bajos y Australia. La Noche de los Museos, para nosotros la confianza de que esto empezó en el 2006, un evento muy grande, que se abre el museo dentro del hospital, desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana, un día sábado. Al día siguiente no hay un papelito. Es decir, la confianza que el director nos brindó para este evento fue magnífico. Los 3 pisos con cosas artísticas y una ventaja que tuvimos también es de habilitar el túnel, que luego les voy a mostrar la foto. Habilitamos el túnel y eso trajo mucho público joven. Si bien es decir, habilitábamos el túnel, público joven, y después de las 12 de la noche hacíamos películas de terror en el 3er piso con música en vivo. La próxima. Bueno, la próxima. Ahí está, mucha gente para el túnel. La próxima. Este es el cuadro, esta es una pintora que trajo un cuadro muy famoso, que es el que está atrás. Esto estaba en la Noche de los Museos en el Aula Magna. La próxima. Baile. Gente con discapacidad bailando. Permitido tocar. Esto es una exposición para ciegos, para no videntes, perdón. La próxima. Bueno, la cola. La próxima. Y alto ahí. Eso es. Este es parte del túnel.
parte del túnel y ustedes pueden ver cómo en la parte superior contamos todo lo que es la infraestructura, porque cada vez que ponen algo nuevo lo ponen y no sacan lo viejo. Entonces nosotros aprovechamos y relatamos la historia de montones de cosas, el agua, la próxima. Y no sé si alcanzan a ver, cuando restauraron muchas buenas y una mala, porque cuando bajan los techos para que quede más bonito, tapan un cartel que dice la madre, madre y eso es todo. Y ese es un cartel dedicado a las damas de beneficencia que regían nuestro hospital para que no hicieran esa diferencia tan grande entre madres solteras y casadas. Entonces, a la entrada de ese hospital de mujeres estaba ese cartel. La madre, madre y eso es todo. La próxima. La anterior, perdón. Ahí está. Bueno, muchos colegios secundarios, en el Salón de los Notables, ahí estamos. Y en esta foto lo que estamos viendo es cuentacuentos. La asociación de cuentacuentos en el pasillo del hospital. Avanzábamos sobre la gente que se venía a atender y está media hora, 1 hora, 2 horas esperando que lo atiendan. Entonces hay un divertimento, hay otra cosa, hay especialmente en la sala de niños y especialmente con algunos traumatología y otros espacios, oncología también es espacio que hacemos cuentacuentos. La próxima. Bueno, un poco de difusión, las primeras difusiones fueron a través de guías del Ministerio de Cultura, pero de a poco aparece la web, por supuesto, esa es la mayor fortaleza. La próxima. Bueno, canales de televisión venían a hacer investigaciones, por ejemplo, una sobre una sobre las damas rosadas, el servicio de médicos, la parte más antigua, o por ejemplo los trajes de las enfermeras, que eso fue un cortometraje para la televisión para los últimos días de Eva Perón, entonces relatan todo eso, ¿no? La próxima. Restauraciones, diferentes páginas que hemos tenido. La próxima. Bueno, un armonio que era de la iglesia, cambia el cura y tiraron el armonio. Ahora, es muy interesante ver esto porque ¿quién rescata el armonio? Me llaman la gente de mantenimiento. La gente de mantenimiento me dice, mirá, pasa esto está tirado, ¿te lo llevo? Venga. ¿Y eso qué significa? Primero, que los mismos trabajadores toman conciencia de que eso es valioso, de que les pertenece y que el museo vale la pena porque lo guarda. Y esa es su identidad. Entonces, lo que yo había hablado antes con respecto a qué identidad queremos del museo, queremos del Ministerio de Salud, de ese hospital, para mí, en este ejemplo, creo que es el más válido. El tema de la transfusión de sangre fue justo para los 100 años de Agote. Entonces, buscábamos fecha clave para hacer cosas y atraer público. Bueno, y todo esto se hace porque para poder hacer todo esto, yo pensé que primero tenía que fortalecer la idea de cultura. Cuando entendí que la cultura no era hegemónica, pude tener un abanico de pensamiento para rescate. Entonces, todo lo que a mi criterio, el concepto de antropología de la cultura, de patrimonio, de una salud holística desde un concepto holístico de la salud y de los determinantes de la salud, es decir, qué es lo que rodea al barrio para tener esa identidad. La próxima. Y, por supuesto, un devenir creativo, ¿no? La próxima. Bueno, es muy interesante la multiculturalidad, porque si pensamos
en una cultura abierta, holística y con determinantes de la salud, tenemos que pensar en una multiculturalidad. ¿Qué espacio le estamos dando a eso como identidad? La próxima. Bueno, esto es un pequeño cuadro para saber, para entender, a veces no entendemos qué cosa, y es un pequeño cuadro que podemos entender qué es multiculturalidad y qué es lo que nos pertenece. Bueno, acá termino pensando que hay un concepto nuevo que me gustaría desarrollar, todavía no lo estoy desarrollando, que es la decolonialidad dentro de lo que es salud. Hoy hablaban mucho de todo lo que es la mamá canguro y yo me preguntaba, bueno, ¿qué tenemos que aprender? Porque dentro del pasado que se hace presente, ¿no? Y cómo continuamos esa línea. La realidad hay un montón de otros detalles, que es los 250 años del primer hospital de mujeres de la colonia, instalado en el espacio de Buenos Aires, con el permiso de Carlos III, con el rey de España. Es antes del virreinato del Río de la Plata y tenía el concepto, como muchos dijeron, de la protección de la mujer desvalida, indigente, pobre, y en el transcurso de ese tiempo se transformó en el Hospital Rivadavia. Mucha es la historia, los invito a seguir conociendo la historia desde la web, y realmente la riqueza de la historia es muy bueno, pero creo que en este momento lo que hay que pensar es en el presente, ¿no? En lo decolonial, en cómo volver a construir esta importancia de la identidad especialmente. Así que bueno, hasta acá. Les agradezco por la invitación, por haberme escuchado y espero que le haya sido favorable nuestras acciones. Gracias.